Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, se ha llegado la hora de compartir la palabra de Dios. Por ahí estaremos esperando a que se conecten. Estamos aquí en la casa de un hermano en Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios bendiga a esta familia porque están buscando a Dios, amados hermanos. Espero que todos estemos en la misma obra, iglesia. Esperamos a que se conecten por ahí. Les comenzamos a mandar saludos. Jesús les bendice grande y abundantemente a todos aquellos que se están conectando. Sean bienvenidos. Compartan la palabra de Dios. No hay nada más hermoso que conocer a Cristo Jesús. Aleluya, No hay amén. nada más grande que conocer a Cristo Jesús. Hermana San Noa, Jesús le bendice. Mariana Mercedes, Josefina Cisneros, Dios les bendiga grande y abundantemente. Hermano Antonio Arias, Dian Luna, Dios les bendice grande y poderosamente. Les enviamos muchos saludos ahí donde quiera que estén. Y esperando poder compartir, hermano Yudiel, hermana Lupita. Amén, amén. Sean bendecidos y prosperados en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde quiera que tú estés, amado hermano, yo te voy a invitar. En esta hora toma tu Biblia, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, que hoy tú puedas tener sueños con Cristo Jesús, iglesia, sueños proféticos, sueños de la palabra de Dios, que Aleluya, cuando tú amén. sueñes, iglesia, puedas imaginarte o puedas soñar más bien que tú eres un hijo de Dios, que estás ministrando la palabra de Dios. Que en vez de soñar, iglesia, persecución, como muchos sueñan depresión, muchos sueñan tristeza, hoy que estás escuchando la palabra de Dios, puedas soñar que el día de mañana estás orando por alguien. Amén. Puedas tener una visión de que estás predicando el evangelio de Cristo, amado hermano. Puedas tener una visión de que Dios está haciendo una obra grande en tu vida, así que Dios te bendiga grande y poderosamente. Toma tu Biblia, iglesia, y toma una libreta para que puedas anotar los versículos de la palabra de Dios, para que puedas anotar lo que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Y una vez que lo tengas, iglesia, por ahí puedes decir amén o gloria a Dios. Glorifica el nombre de Dios donde quiera que estés, iglesia. No importa dónde estés, siempre glorifica el nombre de Dios. Tú puedes decir aleluya, gloria a Dios. Amén, Santo amén. es el Señor, bendito sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Alaba a Dios, iglesia, en todo tiempo y en todo Aleluya, amén. momento. Tenemos que aprender, iglesia, a ser hijos de un Dios vivo, de un Dios que es digno de alabanza, un Dios que es digno de adoración. Así que aprende a adorar a Dios donde quiera que estés, iglesia, en el nombre de Amén, Jesús. amén. Yo te voy a invitar ahí donde estás, toma tu Biblia, toma la palabra de Dios y cuando la tengas, di gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Santo es el Señor. Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 3 y ahorita que leamos vamos a orar en el nombre de Jesús. Te invito ahí, toma esa Biblia en el nombre de Jesús. Dice así la palabra en el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Una vez más lo leo en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 3 versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Iglesia, oremos en el nombre de Jesús ahí donde estás. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús nos humillamos, te pedimos, Señor, que tomes todo control, Señor, sobre nuestras vidas, Padre eterno, te pedimos que la voz de tu Espíritu Santo se escuche en esta noche, Padre eterno, que los corazones puedan ser impactados, que los corazones puedan ser llenados de tu presencia, Señor, que venga salvación sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Alcanza, Señor, nuestras vidas, alcanza, Señor, nuestra familia, Padre eterno, que esta palabra, Señor, sea solo ahí donde estás. Si está corriendo el tiempo, si me puedes escuchar, puedes decir amén, gloria a Dios. Dios es santo y poderoso, iglesia. Damos la gloria al Espíritu Santo, damos gloria a Dios. Se ha amarrado todo poder del diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción se ha amarrado, iglesia, y podamos tomar la palabra de Dios con toda autoridad en el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Ahí te invito, toma tu Biblia y acabamos de leer precisamente esto. Este mensaje se llama el gobierno de Cristo Jesús. El gobierno de Cristo Jesús en la iglesia, amados hermanos, porque quiero compartirte precisamente esta parte. Nosotros podemos ver una iglesia en este tiempo que habla de Dios, que presenta a Dios a la gente, pero no presenta al Dios de la Biblia. Podemos ver muchas iglesias y mucho pueblo y mucha gente que está siendo llevada a la iglesia, y precisamente lo comentábamos aquí con algunos hermanos. Hay gente que solamente quiere ir a la iglesia por un milagro. Hay gente que solamente quiere ir a la iglesia para recibir de Dios, como si Dios fuera un curandero, como si Dios fuera un banco, ¿verdad?, en el cual tú le puedes pedir y Él te va a dar la cantidad que tú necesites y regreses en el momento en el que vuelvas a necesitar. Dios no es así, hermano.
Dios no es como la gente piensa. Jesús no es como la gente se imagina que es Jesús. Déjame decirte algo, Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario y vino como cordero, iglesia, pero déjame decirte algo, Él ya no es un cordero, Él ya no está más en forma de siervo hacia nosotros, iglesia. Cuando tú miras el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, en el libro de Apocalipsis te das cuenta que nuestro Señor Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios con poder y con gloria, que nuestro Señor Jesús tiene unos ojos como llama de fuego y su rostro es como de sol, sus cabellos son blancos como la nieve, y aún Juan, estando en el Espíritu, dice que cayó como muerto delante de él. Déjame decirte algo, la iglesia necesita empezar a caminar en este tiempo bajo el gobierno de Cristo Jesús, bajo la autoridad y el poder de Dios, porque pensamos que Dios es un corderito que nos va a cumplir nuestros deseos, que lo podemos acariciar y podemos cortarle la lana y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No, iglesia, necesitamos empezar a entender, aprender y vivir, iglesia, bajo el conocimiento de la palabra de Dios, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero rápidamente que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Quiero que vayamos ahí para que tu conocimiento, iglesia, despierte. Necesitamos despertar en el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, no el Dios de nuestra imaginación, no el Dios de nuestros pensamientos, no el Dios que piensa el mundo. El mundo piensa en un Dios que es como un tipo superhéroe que se aparece cada vez que tú tienes problemas y te resuelve la situación, iglesia. Dios no está para eso. Dios puede resolver tus problemas. Dios puede resolver toda situación. Dios puede sanar toda enfermedad. Y no solamente eso, Dios puede partir el mar, iglesia. Y escucha, Dios puede partir el universo si Él se le antoja, iglesia. Nuestro Dios es poderoso y es un Dios digno de temor. Es un Dios digno de alabanza. Y la iglesia en este tiempo no sabe alabar a Cristo. En este tiempo la iglesia están en el templo, la iglesia, y están papaloteando en medio de la alabanza, en medio de la adoración, mirando a todos lados, mirando si un hermano se para al baño, mirando si la hermana tiene cuerpo bonito, mirando por ahí, ¿verdad? Una mosca si pasa, ¿no, iglesia? Dios es un Dios digno de temor, es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, iglesia, que el día que Él quiera va a partir el universo entero en dos, iglesia. Él va a partir la tierra, la palabra lo dice, el día que Él vuelva a pisar esta tierra, la tierra será partida, y tú y yo debemos de aprender a tener un temor santo delante de su presencia. Debemos de aprender a darle a Dios lo que es de Dios, a que Jesucristo verdaderamente gobierne nuestros corazones, y dejemos ya de pensar que nosotros somos los dueños de nuestra vida, que nosotros somos los dueños de nuestro destino, que nosotros somos los dueños de nuestro futuro, iglesia. Debemos de entender que Dios es santo y es poderoso y Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño de tu vida y Él es dueño de mi vida. Y te voy a invitar a que leamos ahí Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia en Él. Para que todo en Él tenga preeminencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios, iglesia. Todo en Él tiene preeminencia. El Señor Jesús es dueño de todas las cosas. Él es dueño del universo. Él es dueño de tu vida y de mi vida. Todo fue creado por Él y para Él. Todo le pertenece, iglesia. Y estamos pensando nosotros. Muchas veces se acercan las personas a la iglesia y dicen, es que yo solamente vengo por un milagro. Yo solamente vengo por una sanidad. Yo solamente vengo porque tengo una necesidad. Y déjame decirte algo. Cristo Jesús no solamente quiere hacer un milagro. Él quiere tomar el control de tu vida. Él quiere tomar el control de tu familia. Él quiere tomar el control de tu casa, y que dejemos de ver a Dios como ese corderito, ¿verdad? En otro tiempo, lo dice la palabra, Él fue como cordero llevado al matadero, mas no dice la palabra que Él fue un cordero. Dice, fue como cordero llevado al matadero.
Es decir, en su humillación, en su amor tan grande por ti, por mi iglesia, escucha, en su humillación tan grande, Él dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y el propósito de nuestra vida, iglesia, ahora, así como el Señor Jesús dio su vida por nosotros, el propósito de nuestra vida es vivir por Él y para Él. Y para la gloria de Dios, déjame decirte algo, iglesia, estábamos evangelizando una familia y en esta parte tenemos que hacerle entender a las personas. El cristiano de hoy en día ya no quiere meterse en la verdad de la palabra de Dios. Muchos quieren decir, no, es que el catolicismo y el cristianismo son lo mismo. No, todas las religiones llevan a Dios. No, iglesia, tienes que hacerle entender a la gente, tienes que hacerle ver al mundo entero que el Dios de la Biblia no es el Dios que el mundo piensa. El Dios de la Biblia no es el Dios que la gente piensa. Tienes que tener la capacidad y el carácter para decirles que el cristianismo y el catolicismo no son iguales. El cristianismo y el budismo no son iguales. La palabra de Dios y el Islam, el Corán y todas las religiones que hay en el mundo no es lo mismo. El Dios de la Biblia que tú y yo tenemos no se parece a ningún otro Dios. El Dios de la Biblia que tú y yo tenemos es único, es santo y es verdadero y es dueño de todas las cosas. Es dueño del universo, es dueño de todo lo que hay. Él es dueño de nuestras vidas, iglesia, en el nombre de Jesús. Así que te voy a invitar, iglesia, a que tomemos precisamente esta palabra, el gobierno de Cristo, el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Déjame decirte algo. Tú y yo hemos sido pecadores, tú y yo hemos fallado y necesitamos, iglesia, entrar en ese arrepentimiento, necesitamos entrar en esa nueva manera de vivir, necesitamos entrar bajo el gobierno de Cristo. Y alguna vez te lo llegué a comentar, cuando tú llegas a una empresa, iglesia, la empresa te pone las reglas. Cuando alguien llega a una empresa, la empresa pone las reglas. Déjame decirte algo, cuando llegamos a Cristo Jesús pone las reglas. Él es el que pone la manera hacia la salvación y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les envío saludos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Hermano Juan, hermana María, hermana Lois Reyes, Paquillo, Mario Covarrubias, Paquillo Torres, Dios les bendiga grande y abundantemente, iglesia. Y continuamos con este tema, iglesia. Necesitamos vivir bajo el gobierno de Cristo y bajo la voluntad de Dios. Es tiempo que empecemos a entender esta palabra que dice Colosenses. Escucha, cuando la palabra dice que todo fue creado por Él y para Él, este es el motivo por la cual la iglesia no camina en la voluntad de Dios. La iglesia no obtiene el poder de Dios. La iglesia no desarrolla los dones y la iglesia no vence las pruebas, no alcanza los objetivos porque está viviendo bajo un pensamiento propio, bajo un deseo y unas metas propias de alcanzar, de decir: quiero tener un mejor auto, quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor trabajo. ¿Y por qué nadie dice: quiero tocar el corazón de Cristo Jesús? Quiero hacer la voluntad del Rey de Reyes. Quiero hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Quiero rendirme delante de su presencia y que el día de mañana, estando delante de Él, Él pueda decir: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, por cuanto hiciste mi voluntad. Fuiste salvo por mi sangre, porque conservaste la salvación. La gente en este tiempo no quiere conservar la salvación. La gente solamente quiere dinero. La gente solamente quiere una sanidad. La gente solamente quiere un milagro. Y no es así, iglesia. Tú y yo necesitamos de vivir bajo el gobierno de Cristo. Jesús dice: el universo es mío y tu vida es mía. Y cuando tú alcanzas a concebir este pensamiento en tu mente y en tu corazón, tu manera de vivir cambia. Comienzas a pensar en servir a Cristo. Comienzas a pensar en vivir para Cristo. Comienzas a pensar en ganar almas. Se convierte un deseo en tu corazón ferviente por ganar almas. Y déjame decirte algo: cuando tú comienzas a caminar bajo la voluntad de Cristo Jesús, toda atadura que hay en los cielos se va a romper. Cuando tú comienzas a caminar en la voluntad de Cristo Jesús, toda limitación que tú tenías va a ser rota. Si había una limitación en tu trabajo, va a ser rota. Si había una limitación en tu casa, va a ser rota. Yo lo puedo ver. Veo a mis hermanos aquí en el mismo lugar en donde estoy, aquí en donde estoy predicando, hermano. Veo cómo Cristo Jesús ha roto limitaciones y mis hermanos están siendo prosperados, están siendo
bendecidos. Dios está hermoseando su vida y su casa y su familia, pero déjame decirte algo. Tengo testimonio de que ellos son personas que quieren buscar a Cristo, que quieren hacer su voluntad y aún han modificado su propia casa para entregarla a Cristo Jesús. Han modificado su casa para evangelizar, han modificado su casa para predicar el evangelio, iglesia. Necesitamos empezar a pensar en el reino de los cielos y déjame decirte algo, el Señor está haciendo algo hermoso en este hogar. Oh, iglesia, tenemos que empezar a vivir bajo ese gobierno de Cristo. Cuando caminamos bajo el gobierno de Cristo, déjame decirte algo, si el Rey va delante de ti, si el Rey de Reyes va delante de ti, ¿qué te va a hacer falta? Si el Rey de Reyes va delante de ti, déjame decirte algo, nunca habrá falta de alimento sobre tu mesa, nunca habrá falta de calzado en tus pies, porque estás bajo el favor del Rey. Y déjame decirte algo, nadie que coma en la mesa del Rey tiene hambre, nadie que esté bajo la cobertura del Rey se queda sin calzado, nadie que esté bajo la cobertura del Rey se queda sin atención médica. Y déjame decirte algo, tenemos al Señor de señores, tenemos al doctor de doctores, el que todo lo puede y el que todo lo sana, el que todo lo limpia y el que todo lo purifica. No importa, iglesia, cuánto hayas pecado en un pasado, este es el tiempo de que te acerques a Cristo. Este es el tiempo que dejes a Cristo gobernar en tu corazón. Saludos, amados hermanos, a aquellos que se están conectando. Dios les bendiga. Amén. Grande y abundantemente, Charlie Campos, todos ellos que se están conectando. Ernesto, Dios les bendice. Grande y abundantemente, hermano, no le cambies. No le cambies. Déjame decirte algo. Hay personas que abandonan todo por un trabajo. Hay personas que abandonan todo por su familia. Pero déjame decirte algo. Si abandonas todo por tu trabajo y abandonas todo por tu familia, déjame decirte algo, que estás abandonando por la razón equivocada. Si abandonas todo por tus hijos, el día de mañana tal vez tus hijos no te paguen con la misma moneda. Tal vez el día de mañana tus hijos no te respondan igual. Porque cuántas madres que no han criado con mucho esfuerzo 13, 14, 15 hijos, el día de mañana no hay uno solo que se acuerde de ellos. Cuántas personas que abandonan todo por un trabajo, pierden incluso su familia por entregar su vida a un trabajo, y el día de mañana eres despedido, el día de mañana eres olvidado. Mas déjame decirte algo, si tú te abandonas todo por Cristo Jesús, si tú abandonas tu vida y tu familia, no te estoy diciendo que dejes a tu familia, que abandones tu vida junto con tu familia a los pies de Cristo Jesús, el día de mañana no habrá quien se olvide de ti. El día de mañana no serás olvidado. El día de mañana no quedarás perdido, iglesia. Tendrás siempre un respaldo. Tendrás siempre un padre. Tendrás siempre un brazo fuerte que te levante y que te lleve. Y el día de mañana, iglesia, el fin tuyo y el fin mío es estar delante de la presencia de Cristo. Por eso, iglesia, si tú has pecado, este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo que dejes que Jesús toque la puerta de tu corazón. Él está tocando hoy la puerta de tu corazón. Él está tocando hoy la puerta de tu vida y quiere que tú entres por esa puerta que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús te está llamando y dice: quiero caminar contigo, hijo. Quiero levantarte una vez más. Si algún día caminaste caído, si algún día caminaste en depresión, si algún día estuviste triste, si algún día estuviste enfadado de la vida, si algún día pensaste en suicidio, iglesia, déjame decirte algo. Cristo hoy te quiere levantar. Cristo hoy te quiere perdonar. Cristo hoy te quiere prosperar, iglesia, pero déjame decirte algo, es tiempo de seguir las reglas del reino, es tiempo de caminar bajo la voluntad de Cristo Jesús, es tiempo de caminar bajo los pensamientos de Cristo Jesús. Y lo dice la palabra aquí, todo es por Él y para Él. Y cuando leemos, iglesia, esta parte, dice: hermanos míos, dice, Santiago capítulo 3 versículo 2, regresamos al libro de Santiago, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Este varón que es capaz de refrenar su cuerpo es un varón que tiene el gobierno de Cristo. Este varón que es capaz, o mujer que es capaz de refrenar su lengua, esta mujer y este varón son gente que está viviendo bajo el gobierno de Cristo. Gente que ha entendido la palabra de Dios y la sabiduría, en donde dice: no pequéis con vuestros labios. En las muchas palabras no falta el pecado. Y nunca falta, iglesia, aquella persona que le gusta hablar y hablar y hablar, y en el hablar se le van los chismes, y en el hablar se le van los insultos, y en el hablar se le van las maldiciones, iglesia. Hay que cortar esa lengua y someterla a Cristo Jesús. Hay que cortar ese deseo del cuerpo y someterlo a Cristo Jesús. No puede ser posible que seamos
seamos cristianos, que seamos hijos de Dios y tengamos pensamientos lascívicos en nuestra cabeza. Déjame decirte algo, Satanás va a lanzar dardos a tu cabeza, mas tú, como hijo de Dios, debes de cortar todo pensamiento. Tú como hijo de Dios debes de cortar con todo deseo. No es posible que dentro de las iglesias los muchachitos estén robando a las muchachitas. No es posible que dentro de la iglesia de Cristo Jesús vayan las personas con sus amantes. Déjame decirte algo, es tiempo de arrepentirse, hermano. Es tiempo de ordenar los matrimonios. Es tiempo de ordenar la familia, porque déjame decirte algo, aquel que no esté dentro de las murallas del reino, escucha. En este tiempo, aquel que no esté dentro de las murallas del reino va a ser afectado por toda plaga, va a ser afectado por toda peste, como cuando Israel se encontraba dentro en Egipto, que ellos tenían el lugar donde se asentaban ellos y Egipto estaba aparte. Israel estaba rodeado por la presencia de Dios, mas Egipto recibió todas las plagas. Es así en este tiempo, iglesia. Si tú no estás dentro del reino de Dios, si tú no estás caminando bajo el gobierno de Cristo Jesús, si tú no estás sometido a la palabra de Dios, sometido a los pensamientos, escucha, el Señor Jesús no te está pidiendo de favor que perdones. El Señor no te está sugiriendo que perdones a tu prójimo. Jesús no te está aconsejando que perdones a tu prójimo. Jesús te está ordenando en el nombre poderoso que es de Él, en el nombre de Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos, que liberes tu corazón, que perdones a tu prójimo, que liberes al oprimido y al cautivo, que liberes tu alma, iglesia. No es una sugerencia, es una orden que el Hijo de Dios tiene que perdonar. Es una orden que el Hijo de Dios tiene que avanzar en el reino de Cristo Jesús. Tenemos que liberar al cautivo. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Es una orden, iglesia, es un mandamiento el que prediquemos la palabra de Dios. Es un mandamiento que donde quiera que estemos compartamos de Cristo Jesús. Esas son las reglas del reino de Dios. El perdonar, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento, iglesia. Es un mandamiento, es una orden, no es un pensamiento, no es una sugerencia de Dios. Es que así está escrito y así debe de ser y así va a ser en la eternidad. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos sino conservando la sangre de Cristo. Déjame decirte algo. La sangre de Cristo Jesús se ofreció gratuitamente por ti y por mí. Pero es como cuando llegas a la escuela, todos los maestros te dicen, tienes 10, entrando tienes 10, pero déjame decirte algo, consérvalo. Si tú no haces las tareas, si tú no caminas, si tú no obedeces, si tú no participas en clases, el 10 se va perdiendo, se va convirtiendo en 9, en 8, en 7, en 6, hasta que llega una calificación reprobatoria y se pierde el año, iglesia. En Cristo Jesús es lo mismo. Cuando tú llegas a Cristo, Él te dice, yo te di mi sangre, yo te di la salvación. La salvación no la puedes comprar con tus obras, la salvación no la puedes comprar con tu dinero, pero déjame decirte algo, la salvación sí se puede perder. La salvación se puede perder en la iglesia de Cristo Jesús. Se debe de echar fuera todo pecado, todo adulterio, toda fornicación, toda hechicería, toda desobediencia, toda rebeldía, porque déjame decirte algo, aquel que es rebelde no es de Cristo Jesús. Aquellos que están en sus trabajos y se rebelan a sus jefes no son de Cristo Jesús. La palabra dice, vence al mal con el bien. Los cristianos debemos ser testimonio, iglesia. Los cristianos debemos alcanzar almas por nuestro testimonio más que por nuestras palabras. Debemos de ser obedientes, debemos de ser sujetos donde quiera que estemos. Esos hijos que son rebeldes, escucha, tú puedes decirle a tu hijo si es rebelde, tú en este momento no eres hijo de Dios, pero en el nombre de Jesús te vas a convertir. Y con la ayuda de la vara que está en mi mano te vas a convertir en el nombre de Jesús. Y si no te conviertes hoy, te conviertes mañana. Pero si te gusta la vara va a estar sobre tu espalda. La vara, dice la palabra, la espalda del necio llama a la vara. Y si nuestros hijos no quieren aprender, hay que darles vara, iglesia, para que ellos comprendan que el día de mañana tienen que entrar en una salvación, tienen que entrar en Cristo Jesús, tienen que entrar en el reino de los cielos. Y déjame decirte algo, levanta ese carácter, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. No dejes perder a tu familia, no dejes perder a tus hijos, no dejes perder tu trabajo, no dejes
dejes que Satanás te robe lo que Dios te ha dado. Es tiempo de que luches por ello, y si tú lo guardas y lo haces crecer, cada día Dios va a poner más en tus manos. Cada día Dios va a poner. Este es el gobierno de Cristo Jesús. Dios le da al que sabe multiplicar. Aleluya. Dios le da al que sabe multiplicar. Y tú puedes leer la parábola de los 10 talentos. Dios le da al que sabe multiplicar. Y si tú sabes guardar lo que Dios te ha dado hoy, y si tú sabes multiplicar lo que Dios te ha dado hoy, el día de mañana, iglesia, verás la gloria de Dios. El día de mañana tendrás todo aquello que anhelaste en tu corazón, porque supiste guardar los mandamientos de Dios. Supiste exhortar tu casa, supiste ordenar a tus hijos, supiste perdonar y supiste evangelizar, supiste predicar el evangelio de Cristo, y sobre todo, hermano, que podamos vivir lo que predicamos. No importa cuánto prediquemos, si no lo vivimos, iglesia, necesitamos vivir lo que predicamos. Necesitamos ganar almas, necesitamos tener testimonio y caminar rectamente. Necesitamos guardar nuestros labios donde quiera que estemos, de decir lo que no debemos de decir. Hay que hablar correctamente, iglesia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Y amén. te quiero invitar en el nombre de Cristo a que vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Yo sé que lo has leído, iglesia, pero mira, aquí está una de las claves en las cuales tú puedes encontrar el gobierno de Cristo. Aquí está una de las claves muy importantes en las cuales tú y yo podemos entrar en el reino de los cielos, podemos caminar en la obediencia de Cristo Jesús y podemos ver la manifestación del reino de Dios. Muchos ya se lo saben de memoria, pero aquí dice Juan capítulo 3 versículo 1. Escucha, iglesia, atentamente la palabra de Dios. No es palabra del hombre, es palabra de Dios, iglesia. Cristo Jesús tiene todo el poder y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y déjame decirte algo, los cristianos deberíamos tener señales que la demás gente no puede hacer, porque solamente Dios está con un hijo que es de Él. Dios está con un hijo que le pertenece. Por eso, si tú eres un cristiano, hijo de Dios, y tú oras por un enfermo, hermano, el enfermo va a sanar. Si tú eres un hijo de Dios y oras por una necesidad, la necesidad va a ser respuesta. Pero a veces la iglesia decimos: pastor, es que no tengo respuesta de Dios, es que no he tenido la respuesta de Cristo Jesús. He estado orando y orando y orando y no recibo respuesta. He estado guerreando espiritualmente y no recibo respuesta, iglesia. Es porque para ver el reino de Dios necesitamos nacer de agua y nacer de espíritu, y ahorita lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Ni se respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha, para que tú y yo podamos ver una respuesta certera en Cristo Jesús, necesitamos nacer de nuevo, nacer bajo el gobierno de Cristo, nacer bajo la paternidad de Cristo Jesús, porque hay quienes están caminando dentro de la iglesia. Van a la iglesia, mas Dios no es su Padre. Se congregan, mas Jesús no es su Señor. Escucha, no importa cuánto se congregue una persona, si Jesús no es tu Señor y si Dios no es tu Padre, si no has nacido de nuevo como hijo de Dios, jamás verás el reino de Dios, jamás verás su bendición, jamás verás su prosperidad, iglesia, jamás verás lo que está escrito en la palabra en tu vida, porque es necesario nacer de nuevo en el Espíritu, iglesia. Nacer de nuevo en esta mente, quitar toda corrupción, todo pecado, todo deseo pecaminoso en nuestra vida, todo deseo de ver cosas malas, iglesia. El pecado primeramente entra por los ojos. Aleluya. Si fuéramos ciegos no habría pecado en nosotros, y lo dijo el Señor Jesús. Si fuéramos ciegos, hermanos, jamás pecaríamos. No veríamos la mujer de nuestro prójimo, no envidiaríamos las riquezas, ni los carros, ni las casas, ni nada de nuestro prójimo. Mas por cuanto vemos, iglesia, si no cuidamos la luz de nuestros ojos, estaremos en pecado constantemente. La lascivia y el pecado y la tenebrosidad del pecado, la oscuridad del pecado, gobernará nuestra mente y no será Cristo. Mas déjame decirte algo: alguien que comienza a leer la palabra de Dios todos los días, alguien que comienza a tener comunión todos los días, Amén, amén. alguien que comienza a orar todos los días, déjame decirte algo: no te sorprenda que el día de mañana tengas sueños proféticos. Aleluya. No te sorprenda
sorprenda que el día de mañana los dones sean derramados sobre él. No te sorprenda que el día de mañana Dios comience a utilizar a ese que tú veías como niño, a ese que veías como inmaduro, pero que comenzó una disciplina con Cristo Jesús, comenzó a caminar, comenzó a obedecer. El día de mañana va a ser un siervo y una sierva de Dios. El día de mañana va a predicar a Cristo Jesús. Aquel que comienza a tomar el camino, aquel que comienza a leer esos mandamientos y tomar la orden de Cristo Jesús, el día de mañana verás poder en su vida. El día de mañana verás respuesta en su vida. El día de mañana verás salvación en su familia, porque están sometidos a Cristo Jesús. Y lo dice la palabra, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Adquiriendo un nuevo conocimiento, adquiriendo una nueva manera de vivir. Si todos los días, iglesia, leyeras la palabra, así como ves la tele, si todos los días, iglesia, leyésemos la palabra en las escrituras y las grabáramos en nuestro corazón, así como mucha gente ve las telenovelas, así como los niños ven caricaturas, así como, verdad, queremos que nuestros hijos sean hijos de Dios, sean hijos de Cristo Jesús y todos los días viendo caricaturas. Queremos que nuestros hijos sean obedientes y todos los días, verdad, ahí en el YouTube, en el internet, en vez de darles palabra de Dios, de sentarnos con nuestros hijos y decirles, hijos, este es el camino, esta es la vida y esta es la verdad, y la verdad se llama Cristo Jesús. Y si tu hijo todos los días come de Cristo Jesús, el día de mañana tu hijo se va a parecer a Cristo, tu hijo va a caminar como Cristo, tu hijo va a predicar como Cristo, y no vas a tener duda de que tu hijo va a entrar en el reino de los cielos. No vas a tener duda de que tu hijo va a ser salvo. Mas por cuanto no les damos la oportunidad, no les damos la dirección, no les damos el conocimiento, hay hijos perdidos, hay hijos apartados del evangelio, hay hijos que están lejos de la palabra de Dios a causa de que los padres no hemos tenido el cuidado. Es necesario, iglesia, alimentar a nuestra familia, es necesario alimentar nuestro matrimonio, es necesario alimentar nuestra vida de Cristo Jesús. Dice un dicho por ahí, eres lo que comes, ¿verdad? Los que comen donas, hermano, parecen donitas. Los que comen hamburguesas parecen hamburguesitas. Los que comen tacos parecen taquitos, hermano. Mas si tú comes de la palabra de Dios, iglesia, te vas a parecer a Cristo Jesús. Si tú comes de su escritura, si tú comes de la oración, de tu comunión con Él, y comes de sus palabras, te aseguro que el día de mañana tú te parecerás a Cristo Jesús. Por eso es necesario que dejemos que Cristo gobierne nuestros corazones. Es necesario que dejemos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Es necesario que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos. Déjame decirte, hay gente muy buena en sus profesiones y no es malo, pero hay gente que prefiere la profesión a Cristo Jesús. Hay gente que estudia más los libros que la palabra. Hay gente que hace más otras obras por otras cosas que por Cristo Jesús. Y el día de mañana, ¿qué le entregaremos a Cristo? ¿Le entregaremos obras de salvación, una corona delante de sus pies? ¿O le entregaremos nuestros dones terrenales? Déjame decirte algo. Dios te ha dado dones terrenales, iglesia. Pero déjame decirte algo, si Dios te ha dado un don, que tu don glorifique a Cristo. Aleluya, amén. Si Dios te ha dado un don, utiliza tu don para predicar. Si tú eres bueno en algo, utilízalo para predicar y para decir, mira, Cristo Jesús hace buenos licenciados, Cristo Jesús hace buenos doctores, Amén, amén. Cristo Jesús hace buenos maestros. Que tu don, iglesia, sea para evangelizar, que tu don sea para predicar, que tu don sea para que la gente conozca Gloria a Dios, que hay un amén. Dios poderoso, que prospera y que saca adelante a su iglesia y a su pueblo en el nombre de Jesús. Y quiero que sigamos leyendo, iglesia, este versículo. Dice Nicodemo, en el versículo 4 de Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos quieren nacer del Espíritu? Si quieres nacer del Espíritu, iglesia, glorifica a Dios. Si quieres nacer de la palabra de Cristo Jesús, glorifica a Dios. Si quieres nacer de la presencia de Dios, glorifícale, hermano. Porque déjame decirte algo, el Señor quiere que nazcas una vez más, y déjame decirte algo, cuando naces una vez más vas a nacer en el poder.
Vas a nacer en la autoridad. Cuando naces en la palabra de Dios, comienzas a creer que hay un Dios que parte los mares y que hace pasar pueblos enteros por tierra seca, así como pasó Israel en la tierra de Egipto. Cuando tú estás bajo el gobierno de Cristo Jesús, el que va delante de ti es el Rey de Reyes. Déjame decirte algo, Moisés no tuvo temor al pasar a través del agua porque él sabía quién iba delante de él. Josué no tuvo temor en luchar en contra de los pueblos camino hacia la tierra prometida porque él sabía quién iba delante de él. Abraham no tuvo temor de pensar en tener una nación, aunque naciera una grande nación de él, porque él sabía quién iba delante de él. Aleluya. Abraham era amigo de Dios, él conocía a Dios, conocía el poder de Dios. Digo, cometió errores como todos los seres humanos, que cometemos errores, pero él sabía quién iba delante de él. La pregunta es si tú sabes quién va delante de ti, si tú sabes quién te gobierna. ¿Te gobierna Cristo o te gobierna tu carne? ¿O te gobierna tu alma o te gobierna el diablo? Tenemos que saberlo, iglesia. Si Dios no gobierna nuestra vida, déjame decirte algo. Gobierna el diablo. O gobierna Cristo o gobierna el diablo. O está Cristo adentro o está el diablo adentro. No puedes decir que Dios está dentro de ti cuando aún hay rencor, cuando aún hay tristeza, cuando aún hay depresión. Te lo he dicho, un cristiano no puede tener depresión, hermano. Si tenemos la sangre de Cristo, ¿cómo podemos estar deprimidos? Si tenemos la sangre que limpia todo pecado, que nos da la entrada al reino de los cielos, ¿quién puede estar triste, hermano? Aunque no haya comida sobre la mesa, que déjame decirte algo, Dios siempre pone comida sobre la mesa, aunque no lo hubiera. Tenemos la sangre de Cristo y ese es motivo suficiente para que jamás vivamos en depresión, para que jamás tengamos tristeza sobre nuestros corazones, porque tenemos la sangre del Todopoderoso, la sangre del Eterno, la sangre que nos ha limpiado de la esclavitud, de la muerte, de la desesperación, y no solamente eso, sino de la desesperanza. Cuando alguien no tiene a Cristo, no tiene esperanza. Mas el que tiene a Cristo siempre tiene esperanza, iglesia. Siempre se va a levantar una vez más. Pero dice aquí la palabra, iglesia, es necesario nacer del agua y del espíritu. Escucha, es necesario que pasemos por las aguas del bautismo. Si tú aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, iglesia, hoy es el día en que lo puedes recibir. Reciba a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú no has recibido al Señor y si tú ya te estás congregando y aún no te has bautizado, hermano, déjame decirte algo, es necesario nacer de agua y de espíritu. Si aún no te has bautizado en agua, hermano, y si morimos, no vamos a entrar en el reino de los cielos, porque has tenido la oportunidad de tomar el paso de bautizarte. Es necesario que tomes el gobierno de Cristo. Estos son requisitos esenciales para vivir bajo el gobierno de Cristo. Son requisitos esenciales para ver y entrar en el reino de Dios. Son necesarios, hermano. Las aguas del bautismo representan la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Y el otro es el nacer del Espíritu, iglesia. ¿Sabes cómo podemos nacer del Espíritu? Llenándonos de la presencia de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Si todo el tiempo nos estamos alimentando de pecado, vamos a dar a luz pecado. Si todo el tiempo nuestros ojos están viendo pecado, vamos a dar a luz pecado. Nuestros pensamientos van a ser pecaminosos, nuestras palabras van a ser pecaminosos. Mas una persona que todo el día está pegado a la palabra de Dios, una persona que todo el día está escuchando prédicas, una persona que todo el día está pensando en Cristo Jesús, que se ha enamorado, que ahora tiene el celo, que dice tengo anhelo y tengo deseo por la presencia de Dios, va a dar a luz salvación, va a dar a luz predicar a la gente, va a querer caminar y salir a la calle y decirle a la gente, Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús te quiere salvar. Y no falta mucho, iglesia, en este tiempo que vamos a estar evangelizando en las calles. Ya no falta mucho, iglesia, pero déjame decirte algo, donde quiera que estemos vamos a predicar. Donde quiera que nos paremos vamos a predicar, y para la gloria de Dios. Hoy ganamos una familia, para la gloria de Dios Todopoderoso. Tenemos que predicar el evangelio, iglesia. No pierdas la oportunidad de ganar una familia para Cristo. No pierdas la oportunidad de ganar un alma para Cristo. Así caminan los que han nacido en el Espíritu. Los que nacen del Espíritu piensan en las cosas espirituales, piensan en predicar a Dios, piensan en hacer su voluntad y en hacer su palabra. Pero quiero decirte esto, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Para que el gobierno de Cristo esté sobre nuestra vida, necesitamos dejar nacer la palabra de Cristo Jesús en nuestros corazones. No solamente leas tu Biblia. La palabra siempre habla de meditar y de escuchar. Meditar y escuchar la palabra de Dios. Y la meditación, iglesia, escudriñar, meditar y escudriñar. La palabra menciona precisamente esta parte, es ir a lo profundo, es pensar cada vez que leemos la palabra de Dios, cómo puede funcionar en nuestra vida. ¿Cómo puede servir esto en nuestra vida? ¿Cómo puede servir esto para nuestra familia? ¿Cómo podemos ejecutar y poner por obra? La Biblia no es solamente un libro para leer, la Biblia es un libro para vivir. Es el manual de vida, es el manual del reino de Dios. Te enseña cómo funciona el reino de Dios en todas las áreas espirituales. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Si tú y yo vivimos bajo pecado, engendraremos muerte. Y por eso hay gente que va a la iglesia y dice, pastor, es que ¿por qué no prospera mi negocio? Hermano, si tienes un amante jamás vas a prosperar. Hermano, si estás viviendo en fornicación jamás vas a prosperar. Hermano, si vives en mentira, si vives en alcoholismo, si vives en drogadicción, si vives en lascivias, en tantas cosas que menciona la palabra, en pleitos, en celos, es que mi casa no prospera, mi matrimonio no prospera. Hermano, ¿cómo quieres que prospere? Si te la pasas de pleito con tu esposa, si te la pasas maltratando a tu marido, a tu mujer, si te la pasas insultando a tus hijos, no es posible que prosperes porque no funciona así el reino de Dios. Amén. El reino de Dios funciona bajo arrepentimiento. El reino de Dios funciona bajo amar, en espíritu y en verdad. Y la palabra menciona en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, lo primero que menciona sobre el amor es sufrido. Aleluya. Y a veces no queremos sufrir el orar por nuestra familia, no queremos sufrir el ser rechazados por Cristo, no queremos sufrir el esforzarnos para alcanzar a alguien por Cristo Jesús. Necesitamos aprender el reino de Dios, cómo se mueve el reino de Dios en su palabra. La gente no quiere ayunar en la iglesia y déjame decirte algo, muchas veces la única forma en la que la atadura que tienes va a ser rota es a través del ayuno y no quieres ayunar. La respuesta está en el ayuno, no en que el pastor te dé un consejo. El consejo se te ha dado conforme a la palabra de Dios muchas veces, pero lo que se ocupa es ayunar para romper. Lo que se ocupa es orar más para romper. Lo que se ocupa es obedecer más la palabra de Dios para poder romper toda atadura y toda ligadura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú lo has creído, iglesia, da gloria a Dios ahí donde estés. Da gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Lo que necesitamos es caminar en el reino de Dios. Estar sujetos a Cristo Jesús. Estar sujetos a su palabra. Y déjame decirte algo. Dios te quiere ungir con poder. Muchos dicen, pastor, ¿cómo puedo yo adquirir los dones? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Hermano, a través de sacrificio y esfuerzo. El reino de Dios se mueve a través de sacrificio y esfuerzo. No se trata de que deposites en una caja de banco, ¿verdad? Y digas, ok, ya deposité 1,000, 5,000 pesos, Señor, ahora dame el don de las lenguas. Ahora dame el don de la profecía. Los dones no se compran con dinero ni con nada material. Los dones se compran agradando a Dios. Los dones se adquieren agradando al Espíritu Santo. Y cuando tú agradas al Espíritu Santo y haces su voluntad, Él derrama sobre ti. Cuando tú sacrificas delante de Dios, ofrenda viva, cuando haces sacrificio vivo delante de Dios, como lo menciona Romanos capítulo 12, dice, hermanos, pues os ruego por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es a Dios vuestro racional culto. Cuando tú ayunas y quemas esa grosura que está en tu interior, tú comienzas a agradar a Dios. Cuando tú sacrificas en la oración, comienzas a agradar a Dios y comienzas a recibir en las noches sueños y visiones. Cuando tú te humillas delante de Dios, porque déjame decirte algo, la mayoría de la iglesia no conoce a Dios en la oración. La mayoría de la iglesia nada más se inclina para pedir y nunca han llegado a estremecerse delante de Él diciendo, tú eres santo, 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 poderoso. Y lo compartía con la iglesia, que cuando doblamos rodillas delante de Él, en la iglesia estamos orando martes, jueves y sábados, cuando doblamos rodillas delante de Él y su presencia se deja sentir, hermano, antes que te puedas reír y antes que nada, hermano, vas a sentir un temor de Dios. Vas a sentir que
que tu cuerpo se estremece. Vas a querer pedir misericordia, hermano, cuando sientes la presencia de Dios, el poder de Dios. Lo único que pides es misericordia, porque Él es tan poderoso, hermano, que sientes que te hace pedazos. Él es tan poderoso que sientes que falleces en ese momento, hermano, que te quedas sin fuerzas, que te quedas sin nada, y te sientes absolutamente nada delante de Él. Te sientes sucio, te sientes inmundo, te sientes nada, hermano, nada, te sientes lo más pequeño que hay delante de su presencia. Y mucha iglesia no ha conocido a Cristo Jesús en esa parte. No han conocido la presencia de Dios. Por eso no hay temor. Por eso siguen pecando muchos en el mismo pecado, porque no han conocido ese estremecimiento de la presencia de Dios, en el cual tú puedas decir: Señor, sé que eres un rey poderoso. Déjame decirte algo, a veces le tenemos temor a los reyes de esa tierra. Tenemos temor delante del presidente, ¿verdad? Porque si él dice métanlo a la cárcel, los policías van y te meten a la cárcel. Pero déjame decirte algo, Dios puede condenar tu alma. Dios puede quebrantar y destruir tu alma, y la gente no tiene ese temor. Dios puede quebrantar y destruir todo lo que hay en tu vida, y la misma palabra lo menciona. Cuando un hombre es necio, dice la palabra que Dios mismo destruye la obra de nuestras manos. Cuando uno está en idolatría, en rebeldía, en pecado, Dios mismo destruye la obra de nuestras manos, y la iglesia no ha entrado en ese temor. Dios tiene el poder y el derecho de hacerlo, y es más, y cuando lo hace, glorificado sea su nombre. Y cuando Él destruye algo, glorificado sea su nombre y exaltado sea su nombre, porque Él es digno de hacerlo, y Él es justo en todos sus caminos, Él es perfecto en todos sus caminos. Así que lo único que podemos hacer, iglesia, es glorificar su nombre y clamar misericordia y decir: Señor, ten misericordia de mí. Y sálvame, Dios Todopoderoso, sálvame de mí mismo, sálvame de esta carne, y sálvame de las llamas del infierno, porque Él es el que nos puede mandar a ese lugar. Él tiene toda la autoridad en la vida y en la muerte. Pero déjame decirte algo, cuando tú naces de nuevo en el poder, vas a nacer también, hermano, en los dones. Cuando naces de nuevo, el Señor te va a querer llenar de los dones. El Señor quiere traer respuestas sobre tu vida. Escucha, si tú tienes una necesidad, Dios quiere responder a tu necesidad. Pero Él quiere que tú seas un hijo verdadero, un hijo obediente, un hijo, ¿verdad?, que se saque los dieces. Un hijo que se saque los aplausos, que se lleve los diplomas, como algunas personas en sus escuelas, ¿verdad?, son reconocidos por su esfuerzo. Así Dios quiere reconocerte por tu esfuerzo. Déjame decirte, la salvación viene solamente por la sangre de Cristo Jesús. Pero el galardón de Dios que es espiritual, que es eterno y que es terrenal, déjame decirte algo, también aquí en la tierra, Dios te quiere galardonar. Y eso es solamente a través de un esfuerzo. El que no sacrifica, no recibe. El que no se esfuerza, no recibe. Y eso tú lo puedes ver incluso en un trabajo. La gente que no se esfuerza en trabajar, no recibe. Mas aquellos que sacrifican, reciben. Aquellos que se esfuerzan, reciben. Aquellos que trabajan esforzadamente, reciben de Dios, reciben de su presencia, reciben de su Espíritu Santo, reciben respuesta de Dios. Y necesitamos aprender esa parte, a tocar el corazón de Dios para recibir una respuesta, a tocar el corazón de Dios para recibir de Él esos galardones, a sacar esos dieces delante de su presencia para recibir los galardones. Y mira, la palabra lo dice, Dios te quiere llenar de dones, amado hermano, pero requiere de un sacrificio. Dice 1 Corintios capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, ¿sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos habla y nos dice, no quiero que ignores acerca de los dones. Cuando uno es ignorante de Cristo Jesús, hermano, cuando uno es ignorante de la palabra, no pueden venir los dones. Dios no le va a dar un don de profecía a alguien que no conozca su palabra, a alguien que no conozca la doctrina. He aquí el esfuerzo del gobierno de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Cuando Jesús gobierna, te vas a esforzar por conocer sus leyes. Así como los abogados estudian las leyes para encontrar las lagunas legales, para encontrar esas brechas en las cuales ellos puedan
puedan ganar un caso, así tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Dios no le va a dar dones a un neófito, porque se va a hinchar y el diablo lo va a matar. El diablo lo va a llevar al infierno, haciéndole pensar que son sus dones, y que es su sabiduría, que es su conocimiento, que es su poder, y todo el poder es de Dios, y toda la gloria es de Dios, y toda la alabanza sea para Cristo Jesús eternamente y para siempre, iglesia. Pero déjame decirte algo, si tú anhelas ver el poder de Dios en tu vida, necesitamos sacrificar más en su palabra. Amén. Y dice el versículo, el capítulo 14, versículo 1, dice el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena. Es decir, los dones vienen sobre aquellos que tienen amor para Cristo Jesús. Los dones vendrán para aquellos que se esfuerzan por Cristo Jesús. Y en el capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo a que profeticéis. Dios nos quiere dar dones, y los dones se pueden alcanzar por medio del esfuerzo, por medio del sacrificio. La unción se puede alcanzar por medio del esfuerzo y del sacrificio. Escucha, la respuesta a tu vida y a tu familia se puede alcanzar por medio del esfuerzo y del sacrificio. Esa salvación que estás clamando por tus hijos, esa salvación que estás clamando por tu esposo, esa salvación que estás clamando por tu familia, esa salvación en el área económica, esa salvación en el área de sanidad, que tú necesitas una sanidad, tu familia necesita una sanidad, pues predícales a Cristo y serán sanos. Que ellos crean en Jesús y vendrá la fe y vendrá la sanidad, pero hay un esfuerzo y un sacrificio. Así que no temamos, iglesia, en ser rechazados por el nombre de Cristo Jesús. No temamos, iglesia, en ser rechazados por causa del evangelio. No temamos, iglesia, en ser rechazados por el nombre de Cristo y aún el ser perseguidos. La palabra ya lo dice. Si los profetas que fueron antes de nosotros fueron perseguidos, ¿qué nos espera a nosotros? Solamente el morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, y empezar a vivir para Cristo. El morir al rechazo, iglesia. No te sientas rechazado cuando tú predicas, porque al que rechazan es a Cristo Jesús. Mas tengamos carácter para seguir predicando. Tengamos carácter para seguir evangelizando. No importa cuánto se nos rechace. Y aunque seamos probados, tengamos carácter para seguir a Cristo Jesús. No hay otra manera, iglesia, de alcanzar el corazón de Dios que viviendo por Él y para Él. Entendiendo que Él es el Rey de todas las cosas. El único que nos puede salvar, entendiendo que Él es el único que puede proveer a tu necesidad. Él es el único que puede liberar tu casa y tu familia. Pero déjame decirte algo, echa fuera todo pecado en el nombre de Jesús. Echa fuera todo mal pensamiento en el nombre de Jesús. Echa fuera toda limitación de tu vida. Si algo te está limitando para buscar a Dios, córtalo. Si algo te está limitando para amar a Dios, deséchalo en el nombre de Jesús y comienza a derramar todo ese amor y esa pasión por Cristo Jesús. Comienza a derramar ese fuego que en otro tiempo tuviste por la novia, que en otro tiempo tuviste por tu esposa, que en otro tiempo tuviste por tus hijos, que en otro tiempo tuviste por tantas vanidades de este mundo. Ahora derrama tu pasión por Cristo. Ahora derrama tu amor por Cristo Jesús y déjate gobernar. Y cuando Jesús te llame la atención, di sí, Señor, amén. Y cuando Jesús te corrija, di sí, Señor, amén. Me dejo corregir, me dejo exhortar, Señor. Quiero vivir bajo tu ley y tus mandamientos. Pero déjame decirte algo. Si nosotros guardamos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ciertamente no serás juzgado. Si la palabra está viva en tu mente y en tu corazón, no va a haber cosa que sea exhortada, sino antes Dios te va a ensalzar, porque te has humillado a obedecer su palabra, te has humillado a obedecer sus mandamientos, y he ahí la respuesta a tu petición. Necesitamos humillarnos delante de Él, necesitamos humillarnos delante de su presencia. Su nombre sea glorificado en todas las cosas, iglesia. Este es el mensaje, espero haya sido corto, y quería hacerlo corto para que tú puedas tomarlo y meditarlo, y deja que Cristo gobierne tu corazón. Deja que Cristo empiece a gobernar tu mente. Deja que Cristo empiece a gobernar tu familia. Deja que la palabra comience a tomar dominio. Que la palabra empiece a enseñarte a aborrecer el pecado, a aborrecer la maldad, a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Deja
Que Dios empiece a gobernar Amén, tu vida, amén. iglesia. Este es el mensaje. Dios te bendiga grande y abundantemente. Y déjame decirte algo, ahí donde quiera que estés, y tú tienes peticiones, mándalas. Estaremos orando por ti y por tu familia. Y quiero hacer rápidamente una oración para que Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga, iglesia. Haz esta oración, espero la puedas hacer conmigo. Y ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, en esta hora, enséñame, Señor, a vivir como un hijo tuyo, a vivir bajo tu gobierno, que tú gobiernes mi vida, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy y todo lo que tengo. Tú lo tomes, Señor, en tus manos. Pon tu mente en mi mente y pon tu palabra en mi corazón. Hágase tu voluntad en todo tiempo y en todo momento. Señor Jesús, toma control Toma control de mi vida. Te invito, sé mi Señor sé mi Señor y mi Salvador. Gobierne tu espíritu, Gobierna tu espíritu, mi caminar, mis pensamientos. Y aún, Señor, y aún, Señor, toda enfermedad toda enfermedad caiga en el nombre de caiga en el Jesús. nombre de Jesús. Toda necesidad Toda necesidad sea suplida sea suplida en el nombre de en el nombre Jesús. de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, iglesia. Si tú lo has hecho con fe, iglesia, déjame decirte algo. Tu respuesta ya está. Aleluya. La amén. respuesta de Cristo Jesús ya está para ti, ya está para tu vida y está para tu familia. Pero déjame decirte Amén. algo. Déjalo gobernar en tu vida y en tu familia. Te pido, siga apoyando este ministerio, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Aún amén. tenemos las clínicas de rehabilitación. Si tú tienes algún conocido, algún familiar para la clínica de rehabilitación, hermanos, están saliendo completamente restaurados. Estamos viendo la salvación de Cristo y próximamente se abrirá esa casa hogar para niños huérfanos, donde veremos niños glorificando a Dios. Aleluya. Niños que no tenían padre, que no tenían madre, que no tenían familia, iglesia, ahora tendrán familia en el nombre de Cristo Jesús. Por eso te pido, apoya este ministerio, iglesia. Apoya también asistiendo a Casa de Jesús. Deja el temor a un lado. No hay coronavirus que afecte a un hijo de Dios. Si tú aún estás en tu casa y aún has tenido temor, déjame decirte algo. Jesús echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor y Jesús es amor. Echa fuera todo temor. Congrégate, iglesia. Congrégate en la oración también. Acércate a orar a Dios. Ora por tus pastores, ora por el ministerio, ora por tu iglesia. Comparte ese amor. No dejes que ninguna palabra, ningún chisme, ninguna división de Satanás mengue tu alma y mengue tu corazón. Deja que Amén, Jesús amén. gobierne tu vida. Deja que Jesús gobierne tu ministerio. Porque déjame decirte algo. Tú y yo debemos de vivir por escuchar a Dios y no escuchar al hombre. Por escuchar lo que Dios piensa de nosotros y no lo que el hombre piensa de nosotros. Lo importante es lo que Cristo Jesús piensa de ti y de mí. Así que si Satanás quiere meter miedo en tu vida, échalo fuera, iglesia. Sí. Acércate a Cristo. Si tus familiares te dicen no busques tanto a Dios, no seas religioso, tú hazle caso a Cristo, que Jesús dice: acércate a mí, que yo te voy a amar y te voy a recibir en mis brazos amén. en la eternidad para siempre. Así que no te apartes de Dios, iglesia. Te bendecimos grande y abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Dios traiga respuestas sobre toda necesidad en tu vida y tu familia. Pero recuerda que esta es una guerra de sabiduría, no una guerra de palabras. Es una guerra de obras, no una guerra de palabras. Podemos decir que amamos a Dios, mas si no lo manifestamos con nuestras obras, nuestras palabras no tienen fuerza. Así que Amén, amén. manifiesta fuerza a todas tus palabras por medio de la obra, lo dice Santiago capítulo 2. La fe sin obras es muerta, iglesia. Amén. Toda fe sin obras es muerta, así que manifiesta tu amor a Cristo Jesús, sirve a Cristo Jesús y acércate a Él. Dios te bendiga grande y abundantemente. Si no has aceptado a Cristo Jesús, recíbelo hoy. Ora a Él, clama a Él, que Él escucha tu oración. Te amamos, iglesia, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches, que descanses. Amén en amén.